Hola, queridos amigos televidentes, les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa En Sociedad TV, agradeciéndoles el favor de su sintonía. Y como siempre, tendremos en esta ocasión un tema muy actual y súper interesante para aclarar todo lo que se refiere al tema haitiano, con las importantes informaciones de nuestro prestigioso invitado en el día de hoy, el general José Miguel Soto Jiménez, exministro de las Fuerzas Armadas Dominicanas y presidente de la Fundación Quinta República. Además, poeta, escritor, político y reconocido historiador. Así que no se muevan del televisor, que volvemos en breve con esta importante entrevista. Bien, queridos amigos, y como le decíamos al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros nuestro distinguido invitado en el día de hoy, agradeciéndole el favor de este espacio de tiempo. Una persona tan ocupada como él, le damos la bienvenida al general José Miguel Soto Jiménez, presidente de la Fundación Quinta República, y como decíamos, poeta, escritor, historiador, político, bueno, muchas cosas más. Pero lo más importante es que usted está aquí para dar a nuestro público televidente informaciones muy relevantes e importantes con relación a todo lo que es el problema de Haití. Bienvenido. Bueno, sean mis primeras palabras para agradecer la deferencia de esta invitación, la cual me complace, no solamente en haber aceptado, y te hacía referencia fuera de cámara, de que esto es un asunto de corneta. Si me tocan la corneta y me la toca usted, yo estoy en su espacio con mucho gusto. Y entonces aprovechar el inicio de las cosas que se inician, donde comienzan, entonces mandándole un saludo muy dominicanista, fundamentalmente dominicanista, a toda la audiencia de este programa. Genial, perfecto. Ya lo decía alguien, ¿no? Que usted es un militar con alma de poeta. Él siempre tiene que ese pedacito del militar, con esa suavidad y esos juegos de palabras fabulosos que me encantan, de verdad me encantan. Pero nosotros siempre queremos darle a nuestros amigos televidentes siempre un pequeño perfil de nuestro invitado para que la gente sepa la trayectoria de la persona que está dando informaciones importantes, como tratamos de hacer en este programa. Así es que yo le voy a pedir al señor director que pase un perfil bien pequeño, porque este señor, estaríamos el programa entero nada más dándole su currículum. Adelante. El general José Miguel Soto Jiménez es un reconocido militar, poeta, escritor, historiador y político, y actualmente presidente de la Fundación Quinta República, una organización sin fines de lucro que escudriña el ámbito de la historia con fines de un proyecto de nación. Oriundo de la provincia de Santiago de los Caballeros, inició en las Fuerzas Armadas Dominicanas a la edad de 17 años. Allí ocupó varias posiciones, entre las que se cuentan la de director de la Escuela de Infantería y director del Instituto Militar de Educación Superior, hasta ocupar la más alta posición en su carrera militar como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas Dominicanas, en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2004. Soto Jiménez ha desempeñado otras funciones dentro de los institutos castrenses que le han merecido el reconocimiento durante su carrera militar, tales como condecoraciones nacionales e internacionales, premiaciones y distinciones que ha recibido por el ejercicio de su labor dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Su carrera ha venido siendo acompañada por su carrera intelectual, la que ha desempeñado paralelamente sin desdeño del desempeño de sus funciones militares, por lo que desde sus inicios como oficial ha venido escribiendo poesías y otras obras literarias que ha sabido entrelazar con sus inquietudes dentro del ámbito histórico, que lo hacen merecedor también de pertenecer a la Academia Dominicana de la Historia. Actualmente sigue trabajando en este aspecto y lleva a cabo desde la Fundación Quinta República un sinnúmero de proyectos de investigaciones históricas que ha venido dando a conocer a la opinión pública. Tiene una fuerte afición por la historia y ha publicado varios libros históricos, casi todos referentes a la historia militar del país, entre los cuales se encuentran Los motivos del machete, Seguridad, Defensa y Democracia y las Fuerzas Militares de la República Dominicana.
Bueno, ya decíamos que era un perfil breve para que nos diera tiempo para poder conversar con nuestro invitado de hoy. Y les decíamos que ciertamente lo que queríamos era llevar a una población que sabe que tenemos problemas con Haití, pero no lo tiene claro. Aparte de todo eso, necesitamos ver una visión global de la actualidad, de lo que está pasando hoy día, referente a todas las amenazas, todo lo que ha sido pues el pueblo haitiano en estos últimos meses y años, que ha sido mucho más decadente todo y más fuera de control. Entonces nos gustaría esa opinión, una visión global. Usted me va a decir ahora qué es lo que está pasando en la actualidad, cómo debemos actuar o responder en la parte dominicana. Mira, primero agradecer de nuevo la gentileza, después de esas consideraciones de matices biográficos, sí. Vamos a así. Pero déjame hacerte una salvedad. Yo he tenido en las vertientes de mi vida profesional grandes satisfacciones. La primera esa, de la vida militar, que fui ministro de las Fuerzas Armadas o secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, por tiempo dilatado, vamos a llamarlo así. Y después entonces todos los logros que tienen que ver con una carrera militar normada por lo que tiene que ser. Exacto. Por lo que tiene que ser. Y entonces eso naturalmente tiene que dejar, en resumen, un cúmulo de experiencias que estuvieron, están y seguirán estando a servicio de la nación, porque el resumen que quería hacerte de esa gentileza es que de entre todas esas satisfacciones, mi satisfacción primordial y de lo único que yo te puedo decir que estoy satisfecho y orgulloso es de ser dominicano. Correcto. Y ejercerlo como tal. Entonces, yo pienso que la preocupación que existe entre la población, muy valedera en cualquier término. Yo digo que Haití en términos convencionales, ¿verdad? Dentro del esquema militar, de la doctrina militar, no puede representar una amenaza militar convencional para la República Dominicana. No lo es, ¿verdad? Pero pensar que Haití no es la más grave amenaza que ha tenido jamás el pueblo dominicano en toda su historia, es una subestimación que podemos pagar muy caro. Correcto. Y que cuando hablo de pagar muy caro, estoy hablando de pagarlo muy caro en términos no solamente militares, sino sociales, económicos, y que de alguna manera, por esa constante histórica de que los problemas, no solamente de República Dominicana y de Haití, los problemas de los países fronterizos, siempre comprometen la estabilidad de los otros países, ¿verdad? Es una dinámica geopolítica sumamente comprensible y antigua. Sin embargo, nosotros tenemos ciertas particularidades que yo quiero decir. Si te digo simplemente que no es una amenaza militar, ¿cómo lo comprende o lo puede comprender la población? Entonces dirán, bueno, pero Soto está subestimando la amenaza que representa Haití. No. Yo no le estoy subestimando. Yo estoy diciendo muy claro que en términos militares convencionales, un país que no tiene ejército, exacto, ¿verdad? Y que un país que en su última correlación de fuerzas militares que se hizo, siempre en los últimos, le diré que en los últimos, diría yo, 70 años, esa superioridad, esa correlación de fuerza favorece siempre a la República Dominicana. Claro. Y nosotros no estamos estáticos. Nos hemos ido superando en ese campo militar en el que yo consagré mi carrera y que conozco bien. Entonces de ahí pasamos a la eventualidad de que cuando se habla de la frontera, todo el mundo piensa en los 388 kilómetros reales de línea limítrofe, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que decir. Pero nadie piensa en las fronteras interiores, en las otras fronteras. En este caso yo digo que es una frontera, en este caso, polidimensional. ¿Por qué? Explíquelo. Porque la frontera también está en el registro civil.
La frontera está en los hospitales, la frontera está en nuestras escuelas, la misma frontera está en la agricultura, está en el turismo, ¿verdad? Entonces, aprovechar la oportunidad, que eso que cuando yo de niño oía, no es nuevo, de la famosa invasión pacífica, eso se ha ido produciendo por los efectos de la migración ilegal, indiscriminada. Correcto. Y yo digo que cuando se haga un conteo, y se está haciendo, y se va a hacer, este gobierno lo va a hacer, cuando se haga eso, entonces vamos a comprender el gran crimen. Cuando nosotros sepamos realmente la cantidad de ilegales haitianos que hay en el país, y la gran amenaza, porque resulta que el gran reto de nuestra democracia, que nos ha costado mucho llegar hasta donde hemos llegado, tiene que ver con la falta de empleo, con la falta de salud, con la falta de educación, con la expansión del turismo. Entonces, esos valores son los que están en riesgo, claro, porque esos valores que hemos logrado con muchísimo sacrificio son los que atañen a los dominicanos. Correcto. Esa frase por ahí que parece, hay todo un discurso, el que habla de defensa de la República Dominicana, ¿verdad? De la defensa, de una vez hay un discurso que es trujillista, hitleriano, racista. No es ese asunto. Es un asunto de pleno derecho. Entonces, en esa dimensión hay que señalar las medidas que ha tomado el actual gobierno. Eso quería preguntar. Las medidas del presidente Abinader, que yo no solamente celebro, sino que las considero pertinentes. Muy pertinentes. Sobre todo y hay un deber ciudadano de apoyarlas. Ahora, tratándose de lo que se trata, entonces usted dirá, bueno, ahí está Soto defendiendo el gobierno. No, Soto no está defendiendo el gobierno. Soto está defendiendo a la República Dominicana. Porque también esa es otra cosa que hay que señalar. Ya yo dije que nosotros tenemos una gran superioridad por lo concreto frente a las Fuerzas Armadas haitianas que no existen, ¿verdad? Exactamente. O sea, en el caso de una confrontación. De una confrontación, pero yo quiero decirle además, ¿por qué esas medidas son correctas? Lo que se ha tomado, no lo que se ha dicho, lo que se ha hecho. Yo creo que en términos normales, aunque eso fluctúa muchísimo, la frontera hay una presencia militar fundamentalmente del ejército que oscila entre los 1.500 y 2.000 hombres. Ese es el establecimiento fronterizo que cumple, excúsame que te interrumpa, hasta ahora que cumple misiones de gendarmería. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del mundo, salvo donde hay conflictos militares abiertos, la frontera es custodiada por las Fuerzas Armadas. No por las Fuerzas Armadas, sino por el Ejército, sino que la custodia la gendarmería. ¿Qué es la gendarmería? La Guardia Civil en España, la gendarmería en Francia, los carabinieri en Italia y en la Guardia Nacional en Venezuela, etcétera. Ese es el modelo. Pero no, el Ejército ha cumplido la tarea honrosa de custodiar el límite, ¿verdad? Fronterizo. Siempre lo ha sido así. Siempre ha sido así, desde la Primera República, ¿verdad? ¿Cuál es el galardón del Ejército? El galardón de que se han mantenido nuestros límites donde lo dejaron nuestros abuelos. ¿Están ahí? Y entonces la forma ilegal de pasar. No. Nuestra frontera tiene las taras y problemas que tienen todas las fronteras del mundo. El tráfico ilegal de personas, el contrabando, el narcotráfico y esos males que existen siempre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque ha aumentado, desde esa fluctuación 2000, ha fluctuado no a 11.000 hombres, como se ha dicho, sino a 13.000 hombres. ¿Verdad? 13.000 hombres. Entonces, 13.000 hombres que no responden al esquema de gendarmería. Esos son unidades de combate, unidades tácticas, de soldados que viven en entrenamiento, ¿verdad? Y entonces están ahí esos 13.000 hombres. Eso de por sí, sin hablar de las cualidades de esos soldados, que es una buena medida. No, eso sella la frontera.
que parece una frase cohete, que se selló la frontera, por muchísimas razones, para ahora pasar un contrabando de personas, o pasar un contrabando de droga, o pasar un contrabando de armas, solamente, u otras especies, ya hay una dificultad. Claro. ¿Verdad? Una dificultad. Entonces, para los que usan esas inconductas. Sin embargo, puestas así las cosas, hay que también decir que el presidente no solamente ha tomado la previsión de esas medidas como comandante en jefe, porque hay que también decirlo, las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella. Exacto. Entonces, ¿cuándo entran las Fuerzas Armadas en pleno derecho? Cuando el comandante en jefe, cuando la autoridad suprema, como usted le quiera llamar, entonces lo ordena. Exacto. Por la vía. Y cuando él lo hace, también lo está haciendo dentro de la ley. Porque eso es un mandato constitucional. Y el deber fundamental del presidente, entre otras muchas obligaciones que están contenidas en la Constitución, está precisamente eso de garantizar la defensa y la seguridad de la República Dominicana, porque él es el único que puede determinar, decidir el uso o amenaza del uso de la fuerza para garantizar la defensa y la seguridad nacional. Entonces, no es que Soto está apoyando el gobierno. Lo que, vuelvo y te repito, lo que Soto está apoyando es la República Dominicana. Claro. Pero eso no se queda ahí. Porque el presidente también, en una medida, en una serie de medidas determinadas y enérgicas, y te puedo decir enérgica no porque yo he hablado con el presidente, sino porque yo fui convocado junto con los de otros partidos que tienen una visión muy clara también. Y entonces conozco la intencionalidad y lo que está en marcha con el presidente. Bajo muchísimos riesgos de que lo critiquen a nivel internacional. No. Él está defendiendo a la República Dominicana y ese es su deber primero. Claro. Y lo está haciendo. Y entonces, en esa tesitura, como vemos las cosas, ¿verdad? El presidente entonces está no solamente reforzando la frontera para sellarla, con la contención, con la disuasión de la amenaza y también previendo la amenaza de las bandas, que militarmente tampoco son determinantes. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿qué es lo que son esas bandas? Lo hemos visto todo, son bandas de forajidos, de delincuentes, ¿verdad? Que podrían desbordar su contorno, pero sin ninguna preparación militar. Claro. La gente dice, no, que las armas, tienen armas modernas. Sí, es interesante eso, para saber de dónde salieron esas armas y de dónde vinieron esas armas. Es interesante, ¿verdad? Saber eso. Pero contra la población civil haitiana, contra la miseria haitiana, el abuso y esos hechos de barbarie son pertinentes, pero una cosa es esa. Y otra cosa es tratar de inferir en territorio dominicano. Claro. Que ahí se van a encontrar, como decía un amigo mío, con los muchachos de la democracia. Claro. Los muchachos de nuestra democracia. Claro. Y van a tener una respuesta airada. Yo no creo que se atrevan. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie se quiere morir. Claro. Nadie quiere morir. Entonces ellos no van a bregar con la gendarmería. No, claro. ¿verdad? Ellos van a bregar con unidades de combate. Pero te diré que también hay otra razón que hay que visualizar. Otra razón. Podría ser, y no es la primera vez que pase, que esos grupos, acosados por la amenaza de una guerra civil o por la intervención de fuerzas extranjeras, quieran huir hacia acá, hacia el territorio dominicano y usar esto de santuario, como ha pasado en otras ocasiones. Entonces, eso tampoco se va a permitir. Y están creadas las condiciones para que no se permita, porque yo te digo una cosa, ahí hay 13,000 soldados dominicanos, pero ese no es el límite de los dominicanos. Ahí la frontera puede aceptar 20,000 hombres más, o sea, llegar a 20,000 hombres sin poner en peligro lo que nosotros llamamos la seguridad de nuestra retaguardia, ¿verdad? Que es la de nosotros, ¿verdad? Entonces, hay mucha capacidad todavía, hay mucha capacidad para hacer.
Y eso se va a mantener, No, general. eso- no, porque no. a veces uno piensa, bueno, mandaron esa cantidad de... Sí, sí. Y eso es por un momentito, y No, después cuando las no, cosas se no, ponen... No, hay que ver. Eso no se va a mantener como... Se va a mantener el tiempo que tenga que mantenerse. Pero tampoco la situación haitiana es indefinida. Ahora, yo te Ahí decía vamos, que porque hay eso que buscar pasó una ya, solución. eso pasó. Cuando yo era secretario de las Fuerzas Armadas, ya yo dije que los militares no tracen la política, o sea que el mérito no es mío. Pero a la gente se le olvida que en una situación similar, cuando el último golpe de Estado contra Aristide, sucedió que habían 2 o 3 grupos guerrilleros en todo el territorio haitiano, ¿verdad? Contra la intervención. Y entonces la gente, nosotros tenemos la memoria corta, se le olvidó que habiendo hecho lo mismo que se hace la Fuerza Armada, no lo hice yo, lo hizo el presidente de la República, bajo la orden del presidente de la República, nosotros sellamos la frontera, hicimos demostraciones de fuerza en la frontera, como fue la Fuerza de Tarea San Tomé, y otras demostraciones de fuerza. Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente se le olvidó eso. Nosotros, cuando ellos quisieron venir, primero usar de santuario el territorio dominicano, que la prensa lo advirtió en esa época también, nosotros lo apresamos a los líderes y lo tuvimos preso en la Secretaría de las Fuerzas Armadas hasta que las fuerzas internacionales lo sacaron para otro sitio, pero no pudieron entrar ni con sus armas ni nada en la República Dominicana. Y entonces tiene que ver mucho con otra rayo. En el plano militar, no solamente es la disposición del presidente, sino es la disposición también de las Fuerzas Armadas. Yo he dicho que yo confío en los mandos militares. Usted lo conoce. Porque yo los conozco, ¿verdad? Y entonces sé que están haciendo lo que tienen que hacer. Y lo están haciendo muy bien. Y lo harán mejor todavía en caso de crisis, ¿verdad? Y ahí está esa reserva que tiene la República, que es reserva y vanguardia al mismo tiempo, que son sus Fuerzas Armadas. Porque déjeme decirle otra cosa también. Hace unos 30 años, ¿usted conoce al licenciado Roberto Santana? Claro. Bueno, Roberto Santana, en una conferencia en el Instituto Militar de Educación Superior que yo dirigía, él oyó hablar de que las Fuerzas Armadas, legalmente, ¿verdad?, tienen el monopolio legal de la violencia. Y entonces, usted sabe lo que infirió Roberto Santana, con lo que yo me identifico totalmente. Él dijo, los militares lo que son es profesionales de la nación. Claro. Y ahí reside lo que verdad. yo hablo, el aspecto de la reserva. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros hablamos de las Fuerzas Armadas activas. Pero hay una gran cantidad. No, pero ahí están los veteranos, Exacto. ¿verdad? Distribuidos entre los reservistas, los llamados pensionados, hermandad de pensionados, pero aparte de eso está el IGAFAR, ¿verdad? Y otras organizaciones, pero sobre todo el IGAFAR. Entonces, esos hombres que están en el servicio, como se dice ahora, de honroso retiro, se le enseñó en toda su carrera y muchos de ellos cumplieron con su deber, ¿verdad?, de defender la nación, porque son profesionales de la nación. Y en esa tesitura están también detrás de esa medida y se han manifestado ya, ¿verdad?, en esa tesitura, ¿verdad? Entonces, ¿eso es una cosa excepcional? No, eso es lo que son las Fuerzas Armadas dominicanas, ¿verdad? Y entonces, por esos caminos, entonces llegamos a mi postura, a la mía. Yo me atrevo, inclusive, después de haber sido ministro de las Fuerzas Armadas por 4 años, y conocer bastante lo que eso implica, ¿verdad?, por mi carrera, le digo a ustedes que el apoyo a las medidas del presidente, más allá de lo político, porque hay que replicar a Juan Pablo Duarte, cuando él decía los intereses de los partidos son fundamentales en la democracia, pero además de eso, cuando surgen crisis como esta, entonces la prioridad es la intención de apoyo ciudadano, no solamente al presidente, sino a sus Fuerzas Armadas, claro, que es la que está destinado a protegerla. Entonces, ¿cuál es mi posición? La trinchera ciudadana, ¿verdad? Que en cada pecho de cada dominicano
también haya esa disposición que ha tomado el presidente en defensa de la nación. Por supuesto. Eso es lo primordial, lo importante, claro, lo trascendente. Además, todas las querellas, mire, todas las querellas y los dilemas de nuestra democracia, que eso es otra cosa que hay que señalar, son muy importantes. Nuestro gran reto es no parecernos a Haití, no llegar a Haití. Y nosotros no hemos ganado en casi 60 años después de la dictadura o algo más. No hemos ganado esa credencial. Claro. Que nuestra democracia es imperfecta, que tiene problemas, que tiene dilemas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que proteger nuestro sistema político, claro, nuestra democracia, pero sobre todo nuestro sistema político, y hasta ahí el presidente ha visualizado. Esas reuniones en el Palacio Nacional, con todos los partidos y hasta con el empresariado también, es una forma de involucrarlo en el concepto exacto de la defensa de la democracia, porque la gente se cree que, bueno, las Fuerzas Armadas, que nosotros pagamos con nuestros intentos, son los encargados de protegernos, es verdad. Pero hubo un señor que se llamó Gregorio Luperón, ¿verdad? El gran general restaurador Gregorio Luperón. Él decía que la defensa nacional no es un atributo solamente de las Fuerzas Armadas, sino de cada ciudadano, ¿verdad? Entonces, a eso es que está apelando el presidente. El presidente no está pidiendo permiso, está reclamando en pleno derecho un respaldo que la clase política le ha dado. Más allá de las querellas políticas. Porque tampoco te voy a decir una cosa. Por esta crisis, ¿verdad?, en Haití, no podemos suspender la dinámica de la política. No, la dinámica política. Claro. La dinámica política dominicana. Nosotros tenemos que cuidar no solamente el sistema político, sino también el sistema partidario, que parece estar en crisis. Hay que cuidarlo, porque ese es el fruto de la democracia, y la democracia es eso, es transicionalidad. La democracia, entre otras cosas, es ese debate, ¿verdad? Ese debate. Entonces, podemos estar en desacuerdo y en problemas, en muchas cosas, pero pues tenemos que estar de acuerdo en una sola, primordial, que es la defensa de la República Dominicana, claro, porque no es una defensa posicional de los que están bien y los que están mal. Lo que más les perjudica la crisis haitiana es a la clase de abajo, porque esa es la que sufre, claro, la falta de empleo, esa es la que no tiene el cupo necesario, en los hospitales, porque la tienen los extranjeros ilegales. ¿Usted me entiende? Sí, si nosotros no cuidamos la frontera del registro civil, ¿verdad? Entonces vamos a tener que... Eso es uno de los grandes ahora mismo. O sea, la cantidad de mujeres parturientas, claro, que son más que las dominicanas. Y debemos cuidar nuestra democracia. Porque cuando usted venga a ver, tendremos legisladores, ¿verdad?, descendientes de haitianos. Oigan, es que eso no puede ser. ¿Y qué se hace en el caso de ahora, que realmente estamos llenos, sí, ¿no?, sí, de haitianos ya reconocidos aquí? Sí. ¿Qué se hace con eso? Sacarlos, repatriarlos. Le duela a quien le duela. Se irrite de forma conveniente e inconveniente. El mismo sistema internacional, que por cierto... ¿Eso lo apoya la ley? No, es que, claro, es en pleno derecho. En pleno derecho. Nosotros no estamos bajo ninguna condición de echarle manos a viejos antecedentes indeseables e indeseados. En base a la ley. Cumplir la ley. Lo que manda la ley, ¿verdad? Y en ese sentido es lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Y lo que hacen otras naciones. No, lo que hacen todas las naciones. Exactamente. Lo que hacen todas las naciones, claro, ¿verdad? Entonces, yo pienso que estamos en el camino correcto. Yo te decía que aún los tremendismos que aparecen en la hora, que son tremendismos, sí, son convenientes. Yeah. Porque eso es lo que hace es que alimenta, que engorda la alerta ciudadana que debe haber, ¿verdad? Y el respaldo ciudadano, sobre todo a nivel de conciencia, para hacer lo que tenemos que hacer en pleno derecho. Y entonces
Eso es muy importante. Sin embargo, la comunidad internacional no nos apoya. No, la comunidad internacional... Quiere decir que nosotros somos los responsables de Haití. La comunidad internacional se ha hecho la indiferente con Haití. Porque hay una tendencia, que hay una tendencia de que el problema haitiano es de nuestro. Se tenga una solución dominicana. Exacto. Y ya el presidente lo ha dicho. Y lo han dicho muchos otros. Y yo te lo repito, no puede haber solución haitiana a costa de la seguridad y del interés nacional dominicano. No puede haber. No puede ser. Entonces, eso también tiene que ver con eso, tiene que ver con las medidas que se están tomando y las que se deben tomar. Yo en sentido general, porque fíjense, hay que comprender lo que son los intereses humanos en la democracia, ¿verdad? Me recuerda al gran tratadista Sartori, que habla sobre esos dilemas de la democracia. Entonces yo quería decirte que una de las cosas que no se debe permitir es que se pesque en río revuelto. Ni allá, ni aquí, ni más allá tampoco, en la comunidad internacional. No. ¿Verdad? De nosotros, que tomen las provisiones que hay que tomar, pero que no sea a costa de la República Dominicana, de la seguridad de la República Dominicana. Exacto. Entonces, eso es lo más importante, lo trascendente. No se trata, ¿verdad? Porque cuando yo hablo de pescar en río revuelto, hay gente también que busca vedetismo, aprovechar la situación. Yo te decía que aún los tremendismos son muy importantes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo en una entrevista dije que, lo que te estoy diciendo a ti, que Haití no representa un peligro militar para la República Dominicana. Lo dejaron ahí y lo descontextualizaron. Y hay mucha gente, ¿verdad?, que decía, no, pero Soto, ¿qué es eso que está hablando Soto? Quiere decir que debemos de cuidarnos, debemos bajar la guardia. Quiere decir que Haití no es una... No es eso, porque está descontextualizado. Hay que leerlo seguida. Yo dije que era la amenaza más grande no de ahora, no. La amenaza más grande que ha sufrido el Estado Dominicano en toda su historia, con Haití desvalido, desorganizado, en un gran vacío de poder. Y yo tengo cierta manía con eso, con la visión estratégica. Yo dije muchas veces, la primera vez que yo recuerdo que hablé formalmente del tema, previniendo, sin pretender ser oráculo y nada por eso, sino simplemente analizando, hace quizás 25 o 30 años, y están en ese libro Seguridad, Defensa y Democracia, está claramente, y está claro lo que está pasando hoy, ahora. Pero yo pienso también que hay que tener muy en cuenta, que el tema, hay muchas soluciones que se dicen. Yo te dije ya, yo apoyo los tremendismos, aunque sea en contra mía, yo lo apoyo. Porque eso demuestra que el pueblo dominicano está atento y alerta. Y celoso de esas cosas. Pero hay que ver ya. Yo pienso que las Fuerzas Armadas y aún el ciudadano dominicano, el ciudadano de a pie, no está para comprender cuál es el problema sociológico ni político de Haití. No, ni la historia. Sino para defender lo nuestro. Exactamente. Entonces, ¿cuál es una de las más graves amenazas que hay? Yo he oído una serie de versiones. Hay que acentuar, hay que revalidar y profundizar los intermedios diplomáticos, los diálogos. Las ayudas. Pero yo me pregunto, como si se pareciera que no hay una imagen de lo que está pasando en Haití. ¿Con quién vamos a intermediar? ¿Con quién? ¿Con quién? No tenemos interlocutores. Exactamente. Porque estamos asistiendo a un fenómeno sociopolítico interesantísimo. ¿Verdad? Interesantísimo. Gravísimo, pero interesante. Que es la muerte del Estado. Claro. ¿Qué hacer cuando el Estado muere? ¿Verdad? Fíjate, eso pasó en Ruanda, eso pasó en Somalia. En Somalia, la respuesta en Somalia fueron las mismas. Desapareció el Estado, desaparecieron los interlocutores. ¿Cuáles fueron las respuestas? El secuestro, el terrorismo, el latrocinio pura y simplemente, el genocidio. Eso pasó.
en Somalia, ante la muerte del Estado. Claro. En Haití, Haití no es un Estado fallido. Haití no es un Estado fallido. Yo digo que es un Estado fuñido. Y como Estado fuñido, ¿verdad? Como Estado fuñido, entonces ya ni siquiera es eso. Ha desaparecido el Estado. Así es. El gobierno, que no lo hay, entonces ha perdido el control del territorio, pero ha perdido también el monopolio legal de la violencia. No hay fuerzas armadas. Ese monopolio se ha ido a vivir de forma difusa a las bandas, a esas bandas delincuenciales. Hay gente que quiere ver eso como una revolución, el germen de una revolución socialista. ¿Revolución de qué? Si ahí no hay arte ni parte, ahí hay caos y hay barbarie. Y eso entonces, no se puede, no sé, hay vías para hacerlo. Eso es una responsabilidad de la comunidad internacional. Correcto. Tuve el caso ese de los secuestrados, de los misioneros esos que están secuestrados. De los que están con Estados Unidos. Bueno, eso puede generar esa intervención. Exacto. Es lástima que tengan que ser por esa vía. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa. Nosotros no debemos intervenir, pero dentro del juego de los intereses creados, los americanos creo que tienen 11, no sé el número exacto de los secuestrados, de los misioneros. Sí, de los misioneros. Pero nosotros tenemos 3 camioneros. O sea que si nosotros, en esa situación de falta de gobierno, en pleno proceso de lo que es lógico en el derecho internacional, de que nosotros tenemos que defender y garantizar la vida de nuestros ciudadanos donde estén. Pero además que no hay una contraparte que garantice eso, y ha pasado varias veces. Entonces, no lo estoy diciendo que va a pasar. Nosotros estaríamos en pleno derecho de inferir una operación de fuerzas especiales para rescatar a nuestra gente. Claro. No negociar. Por ejemplo, la política de los Estados Unidos es no negociar con terroristas. ¿Verdad? ¿Cómo ellos lo van a resolver? Es un asunto interesante. La consecuencia, nosotros estamos ahí en nuestros límites, en nuestra soberanía, ¿verdad? Para que el daño no nos llegue a nosotros. El peligro de una poblada la hay, que no se ha producido nunca, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Y yo creo que los académicos dominicanos, tampoco es asunto de nosotros, deben tratarlo en la medida. Me llama un simple observador, un ciudadano, si Haití es incapaz, el gobierno, el Estado haitiano, de garantizar sus propios derechos y su propio orden territorial y el monopolio de la violencia, estaría en disposición de planificar una oleada como escudo humano para entrar al territorio de la República Dominicana. Pero también lo ha previsto el presidente de la República cuando ordena que se ponga el plan Gavión, que es para evitar precisamente eso. No para asimilar a nadie, sino el no pasarán. El no pasarán. Tan simple como eso. Y hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿usted está a favor del muro que quisieron en algún momento? Sí, yo estoy a favor del... No solamente estoy a favor del muro, sino que hay que hacer como se ha concebido. ¿Verdad? Porque todo el mundo cree que es una pared. No. Ahí está una serie de medidas y de recursos tecnológicos para el muro. Hay sitios inclusive donde no se necesita el muro por la topografía y la orografía. Pero yo te decía que no solamente estoy con el muro, ¿no? Yo creo que sobre el muro, detrás del muro, debe estar la población dominicana y sobre todo a nivel de conciencia. Correcto. De conciencia. Y yo estoy muy conforme. Porque la respuesta del pueblo dominicano, que nadie se preste a engaños, la respuesta ha sido muy favorable. Vuelvo y te repito, aún con los tremendismos, es muy favorable, ¿verdad? Yo he visto de todo, de todas expresiones, siempre a favor de la dominicanidad, porque hay que decir eso también. Un grupito. Hay un grupito, Hay un grupito, que esa es la palabra, un grupito, que pensando en el ultraliberalismo, entonces quiere dividir el temperamento dominicano, como que esto está 70-30. No, el temperamento dominicano está mayoritariamente a favor de la República Dominicana. Y un grupito
ínfimo que quizás hace más bulla, entonces está a favor, ¿verdad? Sí, porque el dominicano siempre ha A sido favor solidario. de la inconsecuencia. ¿Tú sabes por qué la inconsecuencia? Porque hay una famosa fórmula romana que hablaba de que hay que pagarle a la patria la deuda de la crianza. Así es. Entonces, es un sentimiento antinatural, no raro, del que Duarte habló, de ese grupito, ¿verdad? Que él llamó entonces orcopolita, ciudadano del infierno, ¿verdad? Yo alcanzo que los nuestros no alcanzan esa categoría. A mí me preocupa más la falta de contacto con la realidad que está viviendo la nación. Yo he oído, y usted también en la prensa, gente hablando de que no, eso se resuelve con llamar a elecciones. Llamar a elecciones. Exacto. En un país que está descoyunturado. Totalmente, claro. Que ni los partidos políticos tienen la consistencia de vida. ¿Verdad? Que yo pienso que la primera condición de la solución haitiana, donde juega un gran papel la comunidad internacional, sería crear las condiciones de empeño. Y eso no es tan fácil para que funcione una democracia como la nuestra, llena de problemas. Pero está ahí. Pero está ahí. Está ahí. Y tiene más de 60 años, del 61 para acá, en un proceso dilatado, ¿verdad? A veces inconsecuente, pero estamos aquí. Estamos aquí. En la misma razón, y tú dirás, bueno, pero ¿por qué Soto es ligeramente optimista, no descuidado, ¿verdad? Optimista. ¿Tú sabes por qué? Porque me enseña la historia. La historia me enseña a mí que el pueblo dominicano, ¿verdad? Y yo creo que comenzó a ser nación cuando comenzó a defenderse, ha vencido siempre todas sus amenazas. Así es. Todas sus... Entonces, de grandes imperios ha vencido todas sus amenazas. Entonces yo me pregunto, solamente la gesta de la independencia, para poner una, nosotros estábamos en esa época, una lógica guerrerista, ¿verdad? Siempre invadidos, agredidos por Haití. Nosotros estábamos en inferioridad numérica. Nuestras fuerzas armadas estaban en ciernes, creándose. Se crearon bajo la óptica misma del combate. Peor armados, ¿verdad? Y aún así siempre vencimos una guerra de 13 años, 4 campañas militares y multitud de batallas. Siempre vencimos. Y el lienzo nacional siempre ondeó victorioso en esas condiciones. ¿Y qué me hace a mí pensar que ahora debemos tener alguna duda de que vamos a salir airosos y que vamos a vencer y que vamos a defender el territorio nacional? No tengo ninguna duda. Nuestra superioridad no solamente es militar, es política, es económica, ¿verdad? Y también es social. Y yo estoy seguro que los haitianos ilegales que agreden nuestra miseria, no es nuestra riqueza que agreden, ¿verdad? Nuestra miseria. Entonces van a defender con uñas y dientes su situación, claro, la heredad que le dejaron, ¿verdad? Sus mayores, como nosotros. Exactamente. Sí. Bueno, ya se nos ha agotado el tiempo, pero yo quisiera ya, para finalizar, que usted mandara como un mensaje a la población, una población que a veces es criticada porque nos hace sentir que la xenofobia, que eso es porque son haitianos, que esa gente es pobre, que tienen que darle la mano. O sea, un poquito de contradicciones que a veces no los hacen tener una posición firme. Bueno, sobre todo los jóvenes, que no son los el más... El mensaje fundamental es de que hay que tener fe en la República. Exactamente. Hay que tener fe en la República, defender la República, tener confianza en sus Fuerzas Armadas, no argumentando las viejas que... No, hay que tener fe en sus Fuerzas Armadas, porque en el peor de los casos, eso fue lo que en la formación militar, que la gente lo desconoce, ¿verdad? Lo primordial es eso, el amor a la nación. Así es. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué son las Fuerzas Armadas? La vanguardia de esa posición ciudadana. Porque hay que decir, de la clase civil vinimos y a la clase civil regresamos. Somos parte, nosotros somos el pueblo en uniforme, ¿verdad? Y cuando ese pueblo en uniforme
tiene el respaldo de su población y está imbuida de sus derechos y sus deberes, entonces simplemente son invencibles. Así es. ¿No? Eso es simplemente. Bueno, pues yo le quiero agradecer porque no estuvo mejor explicado y además con esas características suyas, de esas formas de decir las cosas que me ha encantado. La verdad es que le agradezco muchísimo estas informaciones que van a llegar realmente a todos esos hogares dominicanos que estaban un poquito quizás dudosos. Hay otros más agresivos, pero lo importante es saber y lo que usted ha dicho, en definitiva, tener nuestro país, pues sentirnos orgullosos y tenerlos protegidos para esta República independiente y soberana. Pero por cierto, ¿cuándo llega la Quinta República? Bueno, la Quinta República está ahí, en estado latente, vamos a decir así, porque la gente está equivocada. Los partidos políticos no nacen en la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral lo que da es una visa, vamos a llamarlo así para usar un neologismo, para poder participar en las elecciones. Pero en base a la defensa de sus principios, ¿verdad? Y en esta situación en que estamos, no con Haití, sino política, lo que hay que tener ojo visor ahora. Y participar. Hay que participar en política. Así es. No podemos dejarlo a la deriva. No. Si no participamos en política, entonces solamente nos queda después quejarnos por lo que hemos contribuido a forjar, que es el despropósito y muchas veces todos esos problemas que tenemos, ¿verdad? Entonces hay que participar en política, hay que participar. Y la democracia se forja así. Como alguien dijo una vez, la democracia solamente se cura con más democracia. Así es. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y luego cuando retornemos estaremos con ustedes dándoles algunos consejos finales. Bien, queridos amigos, y ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, con las interesantes informaciones de nuestro invitado de hoy, el general José Miguel Soto Jiménez, reconocido historiador y político, quien nos ofrece una visión global sobre el problema haitiano. Nosotros les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con repetición el lunes a las 9 de la noche. Pero también ustedes pueden acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real en cualquier lugar donde se encuentren desde sus dispositivos móviles o accediendo a nuestro canal de YouTube como GI Televisión. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta, la Sala de Maribel, con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga.